Un saludo. Este es un ciclo de formación en epistemología de investigación aplicada a la educación superior en escala de posgrado, de postdoctorados. Bien, la epistemología es el estudio del conocimiento científico, el origen, el cómo, el cuándo, el dónde. Todas esas preguntas que se hacen alrededor del conocimiento tienen que ver con la epistemología. En este caso vamos a tener un ciclo de formación que tiene tres partes. En la primera vamos a hablar del corpus filosófico. Si quieren podemos dibujar pronto un pentágono aquí. En el corpus filosófico vamos a tratar de abordar los sismos, el racionalismo, criticismo, todas esas expectativas de pensamiento científico que hay detrás de la línea de la filosofía. Después vamos a ver un corpus teórico, un corpus técnico. Vamos a abordar también un corpus metodológico y un corpus instrumental. En la primera sección vamos a tener reflexiones sobre el corpus filosófico. En la segunda sesión tendremos análisis del corpus teórico y corpus técnico. Y finalmente, en la número 3, nuestras reflexiones abordarán desde el punto de vista epistemológico el corpus metodológico y el corpus instrumental. Bienvenidos a esta sesión donde estaremos hablando de epistemología aplicada a la investigación en escenarios educativos emergentes dentro de un programa de postdoctorado. Bienvenidos. Bien, aplicando un poco la teoría euclidiana del origen de los modelos geométricos para trabajar las nociones, los conceptos, pues sigamos. Vamos a ver el corpus filosófico y para eso también voy a apoyarme en una figura que es el mismo pentágono que teníamos desarrollado acá. Bien, entonces vamos a mirar, ya la filosofía va a indagar es por el tema del conocimiento en sí, conocimiento científico. Por ejemplo, podemos tener las posibilidades del conocimiento, los orígenes del conocimiento, las esencias del conocimiento, los tipos de conocimiento y los criterios de conocimiento para validar el saber. Desde el punto de vista de las posibilidades de conocimiento, entonces se despliegan todos los ismos, famosos ismos, que igual también los podemos representar de pronto en un hexágono. Entonces podemos tener, por ejemplo, el dogmatismo. Podemos tener el relativismo. Podemos tener el subjetivismo, pragmatismo, que esa es una opción donde nos valida la práctica, la praxis para obtener el conocimiento. Podemos tener también el escepticismo, aquella posibilidad del pensamiento donde la realidad no es aprendida por el sujeto. Entonces tenemos dogmatismo, relativismo, subjetivismo, pragmatismo, escepticismo y el famoso criticismo. Esa posición filosófica donde aparecen diferentes posturas y entre todas ellas se define cuál es la posible verdad, cuál de ellas puede tener la posible verdad. Digamos que este sería el panorama de los ismos para tener posibles fuentes de conocimiento o fuentes del saber. Desde el origen del conocimiento podríamos también hacer una figura euclidiana que en esta vez podría tratarse de un cuadrado. Y también aparecen los famosos ismos ahí inscritos. Hay unos filósofos, unas posturas que dicen que el origen del conocimiento es racional, otro empírico, otro intelectual, ¿cierto? Aquel que valora primero el racional y luego el empírico, y el otro a priori, en que nos dice que el origen del conocimiento primero tiene dos posturas, primero la empírica y luego la racional. Digamos que este es el panorama del origen del conocimiento desde los famosos racionalistas, empíricos, intelectualistas y los que hemos llamado también a prioristas.
Respecto a la esencia del conocimiento, Euclides también nos podría sugerir un triángulo en este caso, que nos habla pues de las famosas soluciones que se tienen para resolver problemas de conocimiento. En ese caso podemos tener las soluciones premetafísicas, aquí estarían las premetafísicas, las metafísicas y las teleológicas. Cada una de ellas también nos deriva a unos pensamientos que son interesantes. Por ejemplo, en la metafísica tenemos el conocimiento subjetivo y el conocimiento objetivo, ¿cierto? Aquí le damos relación al ser humano sobre la realidad, y aquí en el conocimiento objetivo es el objeto el que nos dice, digamos, quién tiene la razón de ser. O sea, leer la realidad desde el objeto, es desde el objeto que se observa. Desde el punto de vista de la metafísica, tenemos entonces el realismo, el idealismo, y el fenomenalismo, aquel que nos dice que las cosas no son lo que son, como son, sino como se nos aparecen ante los sentidos. Esta es como la perspectiva desde el tema de las esencias y de las soluciones que propone nuestro autor. Bien, vamos ahora con el aspecto teológico, ¿cierto? En el aspecto teológico también tenemos entonces dos rutas. Una ruta monismo y panteísmo, y la otra ruta es dualismo y teísmo. Este dualismo pues nos habla de esa historia en la cual el origen del conocimiento y en lo que tenía que ver con la esencia nos llevaba a pensar que había dos verdades, la verdad que estaba sobre la luna, que era para los teólogos, y la que estaba debajo de la luna, las dos verdades, que era para los filósofos. Entonces, esta sería como el paradigma desde las esencias, las famosas soluciones. Y la solución teológica, que nos abre a su vez dos vertientes. Una vertiente monoteísta y una, digamos, politeísta, que nos referencia también como al origen de las esencias y de las soluciones para resolver un problema. Puede ser desde la luna, arriba de la luna o abajo de la luna, como estaban antiguamente los pensamientos, las dobles verdades del monoteísmo o dualismo, o tener, digamos, otros referentes que no sean desde la naturaleza, ¿cierto? Que sean distintos a la propia naturaleza. Entonces, en este caso, se podía pensar, por ejemplo, en esas tribus que pensaban que el conocimiento estaba arraigado en cosas, en objetos de la naturaleza, en árboles, en el agua, en la lluvia, en el sol. Entonces ahí tenemos un pensamiento politeísta. Bien, ahí podemos dejar este panorama y nos vamos ahora con la siguiente noción de filosofía del conocimiento. El tipo de conocimiento puede ser racional o intuitivo, ¿cierto? El racional está mediado por el discurso. Digamos, es un conocimiento inteligente, pausado, reflexivo. El intuitivo es inmediato. Es el que produce el discurso con solo ver. Cuando la persona ve y produce un discurso, allá hay un conocimiento, pero es un conocimiento intuitivo. Con respecto a los criterios de conocimiento, podríamos tener entonces también dos perspectivas. Es aquel donde existe concordancia entre la realidad y el pensamiento. Inmanente, solamente hay concordancia consigo mismo. Solamente hay concordancia consigo mismo. Es decir, aquí está el sujeto pensante y consigo mismo es que hay concordancia, se aísla de la realidad, se abstrae de la realidad. Este, digamos, es el corpus de pensamiento filosófico que nos lleva a pensar el tema de la investigación. Cuando un investigador en nivel de postdoctorado comienza a construir su discurso epistemológico, debería pensar por lo menos una de las esquinas de reflexión que yo propongo en este cuadro, y que al reconocerlas
quizás sus aportes puedan tener algún peso, por lo menos teórico o epistemológico. Esa es la idea de esta primera exposición. Siguiendo con la filosofía que nos propone, hablemos entonces del corpus teórico. También utilizamos un triángulo para hablar de las famosas teorías del corpus teórico que nos proponen nuestros autores. Bien, podemos entonces hablar de unas teorías generales del conocimiento, unas teorías de las ciencias sociales y unas teorías de las ciencias de la educación. Un epistemólogo, un investigador, un educador que esté pensando en investigar podría empezar a desglosar estas figuras, pues también figuras geométricas, pero también con reflexión. Por ejemplo, con respecto a las teorías generales del conocimiento, ¿qué tal si, usando a Linda Seger, nuestra cinematógrafa crítica de guión de cine y televisión, hacemos también de pronto aquí un hexágono? Un hexágono pues es una figura, como dice su nombre, es aislado, pero que nos puede llevar quizás a entender estas teorías generales del conocimiento. Por ejemplo, pensar en el mecanicismo, que es aquel que asocia las realidades a una máquina. Todo el pensamiento que se encuentre en alguna sociedad, en algún fenómeno, entonces lo asocian con la máquina, un pensamiento mecanicista. Otro pensamiento podría ser, por ejemplo, el pensamiento matematicista, ¿cierto? Mecanicista, el otro es matematicista, que es que las realidades van construyendo imaginarios en la mente humana y también crea modelos como el que estamos haciendo en este momento. Entonces, tenemos un pensamiento mecanicista, un pensamiento matematicista. También podemos tener un pensamiento conflicto, si llama eso. Pensamiento conflicto, teoría general del conocimiento, desde el punto de vista del conflicto, es que nos está hablando de fuerzas en pugna. Estos investigadores que hablan de investigaciones etnográficas donde encuentran sociedades que están con una lucha de poderes, podría aplicar esta perspectiva de conflicto como una de las teorías generales del conocimiento. Esta es una posibilidad. La otra es la teoría del caos, ¿cierto? Si esta es del conflicto, esta podría ser la del caos. Ojo, que el caos no es caos en el sentido que no tenga orden, sino que el caos es caos en el sentido que tenga el orden del caos. Es decir, que cada una de las piezas aparentemente son irreconciliables, pero tienen un sentido. Es importante esta teoría también. Existe otra teoría general del conocimiento científico y es aquella asociada al pensamiento complejo. De esa tenemos grandes autores como Edgar Morin, que nos habla de las inteligencias múltiples para identificar los fenómenos y estudiarlos en sus diferentes complejidades. Aparece también un pensamiento que es el organizacional, organizativo, organismo también se le conoce, aquel que mira las realidades como sumatoria de pequeños órganos vivos desde la biología. Todas estas maneras de entender el mundo de la teoría del conocimiento científico se pueden asociar o se pueden entender para poder afrontar con cualquiera de estos vértices una investigación en un postdoctorado en educación. Bien, lo importante es tener claro en qué vértice me paro, en qué lugar estoy y cuál es la perspectiva que yo manejo para diferenciar o por lo menos para sustentar alguna postura. Sigamos con los modelos geométricos que nos propone Euclides para la teoría de las ciencias sociales. También existen muchas teorías del conocimiento. Dibujemos en este caso, a mí se me ocurre un octágono, y en este octágono vamos a tratar de simular esos pensamientos, esas corrientes del pensamiento teórico de las ciencias sociales. Por ejemplo, el funcionalismo, aquel que tiene que ver la realidad en función de las necesidades. El historicismo, donde nos propone analizar la realidad en una línea del tiempo. Bueno, dentro de la teoría de las ciencias sociales tenemos la fenomenología. Las cosas no son como aparentan ser, hay que tener cuidado cuando las sensaciones, cuando los seres humanos somos afectados por nuestras propias percepciones y encontramos una realidad que nos puede resultar engañosa. De eso habla la fenomenología. Otra posibilidad dentro de la teoría de las ciencias sociales está el marxismo. El marxismo que nos lee las sociedades como unas luchas de clases, nos lee las realidades como unas luchas en pugna, como unas fuerzas en pugna que están buscando desarrollarse.
La otra es la famosa teoría de los sistemas, donde nos encontramos la realidad y para poderla entender la podemos fraccionar en sistemas, lo que se conoce como la teoría de los sistemas dentro de los sistemas. Esta es una forma interesante de analizar fenómenos etnográficos. Otra teoría importante de las ciencias es el estructuralismo. Claro, aquí está, ¿cierto? El estructuralismo. El estructuralismo lee la realidad como unas bases de un edificio, como justamente lo dice, como las estructuras de un edificio. Tratar de leer las realidades o los fenómenos desde las raíces que las construyen, desde los tejidos que construyen esos fenómenos sociales. Y para finalizar, dentro de la teoría de las ciencias sociales está el positivismo, otra vez los sismos, la exageración de decir desde esta escuela, desde este lugar de pensamiento, que el único modelo de pensamiento científico válido es el pensamiento positivista. Ahí está, esa es la propuesta que hacemos desde la teoría de las ciencias sociales. Y la teoría general del conocimiento, desde la perspectiva de las ciencias de la educación, pues abramos también un hexágono, sigamos con esa escuela de nuestro amigo Euclides y pensemos, por ejemplo, en el conductismo, aquella escuela de formación pedagógica en la que nos dicen que el conocimiento se adquiere mediante estímulo-respuesta. Esta es una posibilidad. La otra es el psicoanálisis, que ingresa al estudio de la educación desde la psiquis del ser humano, desde quizás sí conductismo, pero esta es asociada ya a fenómenos netamente psíquicos, de cómo se adquiere el aprendizaje. Otra teoría general del conocimiento desde las ciencias de la educación está en el cognoscitivismo, que tiene que ver con el desarrollo sociocultural. Esta esquina, que también pertenece a un pensamiento de las ciencias de la educación, tiene que ver con el desarrollo sociocultural. Y el de la esquina superior izquierda podríamos hablar de un humanismo. Este pensamiento lo podríamos ubicar como un pensamiento psicogenético. Tiene que ver con el desarrollo psíquico, pero no con la genética, sino con el desarrollo psíquico de una cultura en general. Ojo con eso para que no nos equivoquemos. Digamos que estos serían los pensamientos desde las escuelas de la pedagogía. No sobra decir que podríamos tener otros. Aquí estaría faltando, por ejemplo, las escuelas sociocríticas del amigo Vygotsky, o la escuela del desarrollo de Piaget, que me habla por las etapas de desarrollo. Inclusive podemos hablar de las escuelas de desarrollo marxista, que están también incluidas en una propuesta educativa de Lenin. Pero en general, digamos, estos son los panoramas de este marco teórico, este corpus teórico, desde el cual se podría parar un investigador en posgrado para trabajar, digamos, sus posturas, sus artículos científicos o sus defensas de tesis epistemológicas. El corpus técnico es la manera, el modo, la forma como el investigador accede a la información científica. Podemos también acudir a un cuadro sencillo, donde el primer ítem sería la observación. Pero voy a pintar aquí uno: observar, que observe la realidad. Después puede entrevistar. Observa, entrevista, captura información, es decir, que después de hacer este proceso puede hacer lo que se llama la documentación y el registro. Digamos, son técnicas de escritura, técnicas de recabar información para que la investigación quede con sustancia teórica amarrada a un escrito. ¿Cuáles son las estrategias? Existen cantidades de estrategias, encuestas, cuestionarios. Los vamos a ver en el corpus instrumental que sigue en el otro módulo. En este módulo de reflexión epistemológica nos conviene hablar de las famosas herramientas, o lo que se conoce con el nombre de corpus instrumental, que son justamente todos esos recursos que utiliza el investigador para recoger y recabar información que lo lleve a una poderosa investigación a obtener hallazgos.
La cultura del registro es importantísima en el sentido que cada vez que el investigador afronta una realidad, esa realidad tiene que traducirse en texto. De alguna u otra manera tiene que tener alguna plantilla, cuadernos, audios, videos, donde se recopile, donde se recoja la información de la investigación. Utilizamos los recursos que llaman los cuestionarios. Son famosas históricamente a través del tiempo de la investigación, donde se realizan algunas preguntas de diferentes tipos, de diferentes calados, con una batería de preguntas que lo que tienen, que el sentido que tienen estas preguntas es develar la realidad que está escondida o que subyace detrás de esas apariencias que nos encontramos. Existen elementos de apoyo instrumentales, ya lo decíamos, por ejemplo, los videos, los testimonios, las evidencias que se encuentran escritas, por ejemplo, en periódicos, en archivos, en huellas, cuando uno encuentra en las paredes inscritas algunas marcas. Estos hacen parte de estos elementos que son del corpus instrumental. La entrevista, que se puede hacer hoy en día de manera remota o presencial, o inclusive utilizando las dos vías, remota y presencial. La entrevista es, digamos, es el acercamiento más próximo que tiene el investigador con la realidad. Las fichas de trabajo constituyen una serie de elementos que son claves en el sentido que convierten el laboratorio de trabajo como en una bitácora. Podemos construir un diario de campo del investigador, donde se recopilen inclusive, por ejemplo, testimonios y fotografías de la realidad que queremos abordar. Es decir, el corpus instrumental está abierto. Hoy en día tenemos muchas herramientas informáticas, tenemos inteligencia artificial, tenemos los libros, las enciclopedias, pero tenemos la realidad misma que desde sus lugares nos está arrojando vectores de información que el investigador tiene que estar atento a recogerlas, y más en los escenarios educativos emergentes. En todo proceso de investigación, si algo es importantísimo es el corpus metodológico. Es prácticamente uno de los ítems más importantes de un proceso de investigación, toda vez que nos lleva a desnudar cuáles fueron los pasos que condujeron al investigador a obtener los logros. Existen unos presupuestos básicos de este constructo metodológico, por ejemplo la suma. Cuando hablamos de la suma estamos hablando de sumar variables, de sumar vectores, de hacer un camino de adición de variables que se encuentran en un proceso de investigación. Pero también está la sustracción, la resta. ¿Por qué? Porque hay que seleccionar elementos que no sirven o que no conducen a ningún hallazgo y que es necesario empezar como a depurar dentro de un proceso de investigación. Las operaciones matemáticas nos pueden ayudar mucho. La multiplicación. ¿Por qué la multiplicación? En el sentido de que un vector encontrado en un proyecto de investigación nos genera otro y otro y otro, que nos puede llevar a diferentes reflexiones. Un desplazamiento forzado interno quizás nos desnude un problema de desnutrición infantil, quizás nos desnude también un problema de violencia intrafamiliar. Es decir, que tenemos que estar como investigadores atentos a multiplicar vectores que nos ayuden a dilucidar algunos hallazgos. Entonces la suma, la resta, la multiplicación, la división es la propiedad que tiene el investigador de fragmentar en partes, subdividir en regiones de reflexiones las cosas que encuentra. Si está haciendo una investigación, por ejemplo, en una escuela de un preescolar, tiene que ser capaz de utilizar una metodología de dividir parcelas. Por ejemplo, la alimentación, el descanso, las pausas activas, la formación académica que tienen los niños, los lugares, es decir, ser capaz también de hacer unas parcelas. Por eso la división es fundamental. De ahí para allá se suman todas estas maneras de entender un proceso metodológico. El constructo metodológico nos puede ayudar, por ejemplo, a inducir, ¿cierto?, a partir de una gran cantidad de variables, de una generalidad, para llegar a determinar algunas particulares. O el proceso inverso, que es la deducción. Deducimos a partir de una realidad, de unas particularidades, y entonces sacamos una deducción. Podemos hacer también análisis de variables. Abducción, que es develar lo que está detrás de, algo así como lo que hacen los investigadores judiciales.
la abducen desde las pistas, las huellas, las improntas, las marcas dentro del proceso de investigación. Podemos inclusive ir más profundo en este constructo metodológico después de la abducción, ir a, por ejemplo, a la definición, a la clasificación, plantear, por ejemplo, sospechas de hallazgos. Son cualidades que tiene que tener un investigador científico. Arriesgarse, por ejemplo, a encontrar la intuición, que es el pensamiento rápido desde la observación de la realidad. También son válidas las intuiciones en un proceso metodológico. Y podemos finalmente tener dentro del paradigma del constructo metodológico la comparación de variables. Existen investigaciones en educación que solamente quedan ancladas aquí, en la comparación. Y es válido, es perfectamente válido, porque, digamos, sus tesis o sus propuestas dicen educación comparada o variable de violencia familiar comparada en 3 familias del Perú. Entonces tiene significado ese tipo de conocimiento desde el constructo metodológico. Bien, esta, digamos, es una gama de metodología que son aplicables en la educación para nuestros postdoctores que nos están viendo en este momento. Finalmente, y como respuesta a esa inquietud de qué es lo que uno formula desde sus propias reflexiones sobre perspectivas epistemológicas para educación a nivel educativo postdoctoral, pues yo propongo una teoría que es la teoría de la moneda. La teoría de la moneda pues tiene 2 caras. La moneda tiene 2 caras. En un lado de la cara podemos ver, por ejemplo, la identidad docente. Ya explico de qué se trata eso. Y en el otro lado de la moneda podemos tener la identidad del investigador. En el canto de la moneda yo arriesgo a formular una postura antropológica. El educador está obligado a pensar la educación, pero a pensar la educación, si está en un nivel de postdoctor, tiene que también tener identidad investigativa. Si está de docente y de investigador, reflexionando los 2 vectores, también tendría que tener una postura antropológica. Miremos de qué se trata cada una. La identidad docente es aquella que tiene que ver con la función del docente en una sociedad, reflexionar sobre su papel, su importancia, su razón de ser. La función del docente desde la historia, desde los conflictos, desde las necesidades, desde las más íntimas relaciones que tiene él consigo mismo, es decir, desde los propios cuestionamientos. Pensar la función docente es ir más allá del aula de clase, es pensar la práctica docente. Desde la identidad del investigador es asumir todos esos esquemas que hemos visto desde las epistemologías de la investigación y cómo aplicarlas en dónde, en la educación. Eso es lo más importante del investigador educativo, pensar la educación desde el punto de vista de la investigación con identidad docente, con identidad de investigador, pero siempre y cuando tenga presente este canto de la moneda que es vital, que es la perspectiva antropológica. Somos seres humanos educando a seres humanos que a su vez van a estar insertos en una sociedad compuesta por seres humanos. Esta es la postura que yo defiendo en mis tesis y que yo aconsejo a tener en una propuesta de epistemología para postdoctores que estén metidos, inmersos en el campo de la educación. Esa es la postura, la tesis que yo defiendo en mis conferencias, en mis disertaciones sobre investigación en el campo educativo en niveles postdoctorales. Un saludo y espero volvernos a ver.